Bueno, buenas tardes a todos y todas. Bienvenidos al primer taller de Huerta Agroecológica del IDEAL junto con el INTA, acá con Fede. Bueno, somos bastantes, eso está buenísimo. Digo, si hay una cosa que podemos sacar de positivo, rescatar de positivo en esta pandemia, es que de una vez por todas el tema ambiental se ha puesto en foco, ¿no? En el tapete. Ahí estoy, perdón, problemas técnicos. La nueva tecnología de la que nos tenemos que ir acostumbrando, digamos, de a poquito, que lleva un tiempo, un año, pero bueno, es algo que todavía nos sigue costando, ¿no? Exacto. Bueno, y esto, hacer, ahí está, porque me indicaban dónde tengo que mirar. Decía, ¿no? Que si hay algo positivo, si podemos decir positivo, que se le puede sacar a esta pandemia es esto, ¿no? Que ha puesto el tema ambiente en el tapete, ¿no? Hoy está en el foco, hoy está en la agenda pública, y eso es sumamente importante. Y si pudiéramos elegir una palabra para definir estos últimos años, yo la definiría con la palabra deconstrucción, ¿no? No solamente que avanzamos en la deconstrucción en cuanto a la perspectiva de género, sino también avanzamos en la deconstrucción de la mirada ambiental, ¿no? Entendiendo que el ambiente no es solamente ese espacio verde, puro, prístino, con ositos panda por ahí, sino que tiene que ver, digamos, con todo esto que nos sucede, ¿no? El ambiente tiene que ver con el espacio natural, tiene que ver con el espacio construido y con todo lo que sucede ahí adentro, ¿no? Incluidos nosotros. Y la agroecología también tiene que ver con la deconstrucción, ¿no? Hoy es un término que escuchamos muy seguido y entendemos que si bien las prácticas agroecológicas, o las que llamamos prácticas agroecológicas, son prácticas ancestrales, la agroecología en sí surge en la década de los 80, ¿no? Y surge en la década de los 80, digamos, para hacer frente a un modelo de construcción hegemónico que fue implantado a través de la Revolución Verde. Supongo que algunos han escuchado hablar de lo que fue la Revolución Verde, que fue esta idea y consistía en esta idea de el uso de paquetes tecnológicos que tenía que ver con los agroquímicos, con los monocultivos, con las semillas transgénicas, con el uso de tecnología de última generación pesada para trabajar el campo y que venía con la promesa, digamos, de resolver el problema del hambre en un mundo que cada vez estaba, digamos, creciendo en población aún más. Con los años quedó demostrado que la Revolución Verde no resolvió el problema del hambre, no incrementó la cantidad de alimentos que se producían, sino que, aparte de eso, de no incrementar la cantidad de alimentos, provocó un montón de problemas y impactos ambientales, de erosión del suelo, de compactación por el uso de maquinaria pesada, degradó la calidad nutricional de nuestros alimentos, degradó la salud de los trabajadores y trabajadoras de la tierra. Por eso surge, en la década de los 80, el concepto de agroecología, que no solamente tiene que ver con reaprender a elaborar y a producir nuestros propios alimentos, sino que tiene que ver con tener en cuenta todo el contexto social en donde surge, ¿no? y en donde se producen los alimentos. Así que bueno, un poco, digamos, si hiciéramos una síntesis, ¿no? Digamos, de lo que significa la agroecología, yo creo que es una práctica liberadora, ¿no? ¿Y por qué una práctica liberadora? Digamos, porque no seríamos libres, ni podemos ser soberanos, si la producción de nuestros alimentos no depende de nosotros, y depende de otros. Entonces, la agroecología nos libera, ¿sí? Nos libera a los productores de la compra y de los insumos de este paquete tecnológico que, aparte de ser muy costoso, deteriora nuestro ambiente y deteriora nuestra calidad de vida. Así que bueno, le damos paso a Fede París, que nos va a introducir en el taller. Bueno, gracias, Sil. Igual, a ver, digamos, para llevarlo un poco al llano a ustedes y decir, bueno, ¿en qué me afecta a mí el tema de la agroecología en sí? Digamos, está bien que el curso es de huerta, pero hay que aclarar siempre que es una huerta agroecológica, digamos. Hay dos grandes corrientes que son las huertas o los cultivos convencionales y los cultivos agroecológicos. Simplemente diríamos, bueno, son distintas formas de sembrar, son distintas formas de cultivar, cuando en realidad es lo que nosotros sembramos, lo que nosotros comemos.
ustedes piensen que todos esos cultivos que nosotros vamos a comprar en la verdulería y que son hechos de forma convencional, lo que estamos haciendo es nutriendo nuestro cuerpo. Piensen que todos esos pesticidas, todos esos herbicidas o fertilizantes de síntesis química, de orígenes químicos, nosotros estamos incorporando en nuestro organismo y después vemos en el corto o largo plazo de que empezamos a sufrir distintas enfermedades, como puede ser una malformación, de distintos tipos de cáncer, también el hecho de que, no sé, de mañana el cuerpo tarda mucho más en descomponerse, todo eso tiene que ver porque nosotros estamos ingiriendo a través de nuestros alimentos todos esos químicos que utilizan para que los cultivos puedan crecer. Entonces, la idea es sacar de lado todo eso y empezar a cultivar de una forma más sana. Entonces, asegurarnos el alimento, pero no solamente el alimento en sí, sino también de que sea de calidad, que es lo que nosotros estamos buscando. Una alimentación saludable, una alimentación sana. Por otro lado, también, decir, bueno, ¿es solamente el uso de la alimentación? No, porque piensen que cuando nosotros utilizamos todos los productos químicos en las casas, vamos yendo allá, digamos, a lo que son las casas. Cuando ustedes utilizan el hortal, cuando utilizan cualquier otro herbicida o fertilizante para que las plantas les crezcan, lo que está pasando es que todo eso queda en el suelo. Queda en el suelo, piensen que, bueno, se va lloviendo, se va lavando ese suelo, va a las napas, ese agua, después se reutiliza, no se pierde. Todos esos venenos no desaparecen mágicamente, sino que quedan ahí al lado de nosotros y que lo tenemos consumiendo de una u otra forma. En los lugares donde no hay agua de red, incluso en agua de pozo, nada, todos esos pesticidas van a las napas, se utilizan para cepillarse los dientes, para cocinar, para lavarse la cara. Bueno, piensen que son esas cosas que tenemos que evitar. Y por otro lado, el suelo, la gran diferencia entre un cultivo convencional y uno agroecológico es la forma en que nosotros utilizamos ese suelo. ¿No sirve un poco eso? Ahí, sí, la compañera, nada, siempre está con nosotros trabajando en las huertas, entonces bueno, ya nos conocemos y ya sabemos con qué temas más o menos tocamos cada uno. Bueno, nada, eso lo que explicaba un poco Fede es la agroecología, digamos, lo que hace es contemplar los procesos de la naturaleza, no copiar, imitar los procesos de la naturaleza. Recién, antes de arrancar el curso, hablábamos que habitualmente la producción, el sistema de producción tradicional o convencional, cuando se dirige al suelo, habla como que el suelo es un elemento inerte, ¿no? Y en realidad el suelo es un organismo vivo, ¿no? Y es, digamos, no solamente sostén de nuestros cultivos, sino es la base de sustento de esos cultivos. Por eso es importante respetar esos ciclos, esos ciclados, digamos, que provoca la naturaleza en la degradación de la materia orgánica para darle sustrato al suelo. Y bueno, Fede tiene muy en cuenta el tema de hacer mención de qué importante es el preparado del suelo. Claro. Bueno, la idea de hoy es hacer una introducción acerca de cómo vamos a ir preparando el suelo para nuestras huertas. Digo huerta como también sirve para cualquier tipo de cultivo en la casa, un ornamental, un jazmín, una rosa que tiene, también le va a venir bien. Tanto los preparados que vamos a ir viendo, cómo preparar el suelo, todas esas cositas sirven, porque la idea de nosotros es explicarle algo básico, las bases, para poder el día de mañana ustedes puedan implementarlo en cualquier otro tipo de cultivo, sea de una huerta como puede ser un cultivo ornamental. Bueno, sí. Antes que nada, antes que arranque Fede, quiero comentarles que este ciclo va a ser de 4 charlas y 4 encuentros los días viernes, de 18, 18 y cuarto, esperamos para que, digamos, la mayoría de los participantes puedan ingresar, hasta las 19:30. O sea, van a ser 4 clases, y 3 más. El último encuentro va a ser un encuentro presencial. Ojalá podamos, sí. Si podemos, va a ser un encuentro presencial donde podamos poner en práctica todo esto que vamos a ir aprendiendo, ¿no? La idea es que podamos trabajar in situ en una huerta comunitaria, los invitamos claramente a ser parte de esa huerta comunitaria que estamos construyendo en Piñeiro, ¿sí? En un centro cultural que se llama Palabra Viva. Así que al que le interese participar de ese encuentro presencial también nos pueden escribir al mail
que ahora les voy a pasar, y de la misma manera, a partir de hoy, durante toda esta semana, también van a poder pedirnos el kit de semillas naturales de INTA, del programa Pro Huerta, para que ustedes puedan ir entrenándose en la práctica de la agroecología. El mail es, yo igual lo voy a escribir después en el chat, así lo anotan, es contacto@idealavellaneda.com.ar. Yo ahora lo agendo, lo anoto para que ustedes lo puedan copiar. Bueno, y mientras vos lo estás anotando, aprovecho y arrancamos a hablar un poquito más de cómo es que nosotros vamos a ir preparando nuestra huerta. A decir verdad, vamos a diferenciarnos, como les decía, el cultivo convencional o tradicional del agroecológico en, primero, cómo vamos a usar el suelo, no vamos a usar ningún tipo de producto de síntesis química, y otro factor fundamental es el tema de las semillas. A las semillas que nosotros estamos entregando, acuérdense que son gratuitas, están destinadas a la gente de mayor vulnerabilidad social, aunque la idea es que todos los podamos usar y que sea un uso responsable. Van a ver que los kits vienen bastante grandes, así que lo ideal es que si tenemos algún vecino que también quiera participar, nosotros le podamos colaborar con alguna de las 14 variedades que vienen en los kits. Y bueno, son semillas que no están tratadas químicamente, o sea, que tienen ningún tipo de tratamiento para prevenir alguna enfermedad, y por otro lado, no son modificadas genéticamente. ¿Qué queremos decir con esto? De que las semillas generalmente, no sé, ustedes consumen un tomate, un pimiento, un zapallo, compran la verdulería, generalmente guardamos la semillita y después la utilizamos para sembrar y tener en nuestra huerta el tomate, el morrón, el zapallo o lo que fuese. Bueno, esas semillas provienen de una planta de que ya están modificadas genéticamente, salvo que hayamos comprado algo que sea un producto orgánico o agroecológico, que ahora vamos a explicarle la diferencia. Salvo que provenga una planta que no esté modificada genéticamente, el resto, si usamos un tomate que compramos en la verdulería, no es un producto, o sea, no es una producción agroecológica, sino que es un híbrido, algo distinto, porque la realidad es que las semillas cuando las modifican, lo que hacen es cambiar la secuencia de las mismas y nada, eso el día de mañana no sabemos qué consecuencias pueden traer. Ustedes piensen que una semilla modificada, un cultivo modificado, lo que hace es que la maduración sea distinta, la cantidad y la calidad de los frutos sea distintas, prevenga que algunos hongos, no tengan temas de competencia, como pasa, bueno, sin ir más lejos con la soja, que tolera el glifosato y demás. Ahora me maré, me fui por las ramas y vamos a hablar de... ¿Qué vamos a hablar? ¿Podemos hacer la presentación? ¿Querés? Sí. Voy a compartir pantalla, así ustedes van guiándose de los que les va a ir comentando Fede. A la hora de preparar el cultivo, ¿qué es lo que nosotros vamos a necesitar? A ver, hay que tener en cuenta como 5 grandes factores. Ahí arranca eso. Como, ¿qué necesitamos para empezar a hacer la huerta? Primero vamos a tener que decidir en qué lugar lo vamos a hacer. No es lo mismo si tenemos un lugar de muchas sombras o tenemos de mucho sol. Lo ideal es que por lo menos tenga 5 horas de sol. 5 horas de sol me refiero a que no solamente esté iluminada la huerta, sino que le pegue el sol pleno. ¿Por qué? Porque el sol lo que nosotros nos produce, por un lado, es los rayos UV y por el otro lado nos acompaña con el tema de la temperatura. Ahí ya tienen 2 factores a tener en cuenta. Por otro lado, tienen que tener acceso al agua. ¿Por qué acceso al agua? Todas las plantas sí o sí necesitan el agua para hidratarse, para poder después hacer la fotosíntesis. Entonces, si el acceso al agua, por ejemplo, la canilla, la tienen a 20 metros, 15 metros, si no disponen de una manguera, es muy probable de que las primeras semanas, con la emoción de hacemos la huerta, lo hagan. Ahora, a los 3 meses, lo dejamos de hacer. Entonces, sí o sí tener cerca una fuente de agua. No el agua en sí, sino una fuente de agua, que es la gran diferencia. Después, por otro lado, tenemos que sea un lugar que no se inunde. Acuérdense, porque ¿qué pasa? Los lugares que se inundan, las plantas, no sé si no lo sabían, respiran por las raíces. Entonces, si es un lugar que se inunda mucho, las plantas se ahogan y se nos mueren las plantitas porque nada, se inundó ahí. Después, por otro lado, que no sea un lugar con mucha pendiente, porque si es un lugar con mucha pendiente, cuando llueve y demás, o nosotros regamos,
la fuerza del agua barre y arrastra a la planta, la puede llegar a tumbar, y por el otro lado lava mucho el suelo. Después vamos a explicar también el tema del suelo, que es fundamental. Así que nada, traten de buscar un lugar que tenga por lo menos 5 horas de sol, que tenga acceso al agua, que no se inunde, que no tenga una pendiente importante, y lo ideal sería de que esté cercado. ¿Por qué tiene que estar cercado? Por el tema de los gatos, los perros y demás que van y hacen sus necesidades y nada, pues eso transmiten enfermedades. ¿Quieres acotarle algo más? Bueno. Ahí, digamos, es los materiales que nosotros necesitamos. Ahí, bueno, habla de las semillas, que las semillas nosotros las proveemos. La regadera, que la realidad es que si tenemos una manguera sería mucho más práctica. Una pala de punta, un rastrillo, que lo que podemos hacer es, si tienen una laya, no sé si la conocen, después, bueno, nosotros vamos a mostrar una foto de cómo es una laya. Es una herramienta que permite airear el suelo y no es tan invasora como la pala de punta, mismo como el rastrillo. Bueno, las estaquitas y el hilo. Las estaquitas y el hilo es para delimitar lo que va a ser después nuestro cantero. Te iba a hacer una pregunta, sí. Que yo creo que quizás le surge a alguno o alguna de las presentes, que es, ¿realmente hay que remover? ¿Hay que remover la tierra? A ese le voy a mandar después. Yo le quería consultar a la gente porque tenemos la suerte de que lo podemos ver. Estaría mejor si fuese presencial, digamos, porque así hay un feedback, un ida y vuelta. Es que nos digan si la huerta, porque a ver, nosotros estamos explicando si ustedes la van a hacer en la tierra, pero la realidad es que nosotros estamos en un territorio que es netamente urbano y que no siempre disponemos del espacio físico para hacer la huerta. Entonces, la consulta que les hago, para más o menos tener una idea de en qué hacemos mayor hincapié, es si el cultivo, la huerta, ustedes la van a hacer en maceta o si la van a hacer directamente en tierra, porque ahí cambian algunas cositas a tener en cuenta. Si quieren escribirnos más o menos en dónde la van a hacer, ahí los podemos leer. Está habilitado el chat, incluso si tienen alguna consulta, alguna duda, también está habilitado el chat, después leemos las preguntas y las consultas. Pero bueno, si alguno nos quiere, o si quiere desmutear, para contarnos dónde quiere hacer la huerta. A ver, ahí está. Ahí. Paciencia. Hidroponía, maceta, cantero, terraza con cajones. Bueno, está variadito el tema. Bueno, el tema de hidroponía es un mundo totalmente aparte, que es como para otro curso, por así decirlo, porque bueno, ¿cómo se llama el vecino o la vecina? ¿Qué se llama? Paula dijo hidroponía. Paula y Gerardo, bueno, ingeniero de hidroponía. Bueno, ahí lo que pasa es que estamos hablando del tema de sales y demás, que sí o sí nos va a requerir. Hidroponía es, digamos, se hace en agua, se incorpora el tema de los nutrientes a través de sales y se asegura de que las plantas tengan una sanidad y un crecimiento muy bueno, digamos. ¿Por qué? Porque se le brinda todo lo necesario para que crezcan. Bueno, eso a su vez conlleva un costo porque hay que comprar agua y hay que preparar esa sal. Eso es un poquito más complejo, pero un día podremos, si quieren, después podemos hablar un poquito del tema. En cuanto a lo que van a hacer en terraza o en maceta, lo que tienen que tener en cuenta es el tamaño y la profundidad de las macetas que ustedes van a utilizar. No es lo mismo si van a poner una planta de habas o de arvejas que son de la temporada que viene o un tomate, que si quieren hacer, no sé, rabanito o rúcula. A ver, lo ideal, y para que ustedes se queden siempre tranquilos, es que si lo van a hacer en maceta, elijan una maceta de al menos 40 centímetros de profundidad. Si tienen mucho menos de profundidad, les va a salir para algunas plantas, pero no así con las que tienen un gran crecimiento radicular, como por ejemplo es el tomate. El tomate es como el caballito de batalla que siempre lo ponemos de ejemplo, porque la mayoría quiere tener tomate, aunque bueno, ahora van a tener que esperar hasta la temporada primavera-verano. Eso después también lo vamos a charlar, el tema de las temporadas y demás cuando hablemos de los cultivos en sí. Les decía, sí o sí por lo menos unos 40 centímetros de profundidad. Y si es una maceta más o menos larga, tienen que considerar que entre una planta y la otra, por lo menos van a tener que dejar unos 20 centímetros, 25 centímetros, así que si es una jardinera, zafan, pero si son macetas, nada, una planta por maceta, no pongan más, porque después la complicación es que
las raíces empiezan a enrollar, empiezan a competir por los nutrientes, por el agua, por el sol, y empiezan los problemas. Eso igual también lo vamos a ver ahora más adelante, en un ratito, cuando hablemos de algunas cositas de los cultivos. Creo que me parece que hay una página anterior, un poquito más. Bueno, ya elegimos el espacio donde vamos a hacer la huerta. Un cachitín más arriba. Esto es como para que nosotros explicarles qué es lo que vamos a hacer. Ahí. Bueno, ahí ya elegimos cuál va a ser el espacio. Me dice huerta, casa, y van a ver que están los sentidos, ay, esa es la palabra. Norte, sur, los puntos cardinales. Ahí está, muchas gracias. Sí, quiero decir sentido porque era lo que les quería contar, qué sentido tienen que ir siempre los cultivos. Bueno, primero, esto sería, insisto, lo ideal, justo como el nombre de acá del centro de estudios, ideal. Obviamente que nos tenemos que adaptar a lo que nosotros tenemos. Lo ideal sería que, acuérdense, el lugar despejado, que le dé bien el sol, que no tenga un árbol cerca, la medianera, bla, 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 bla. Bueno, ¿qué sentido tiene que tener siempre nuestros cultivos? Norte-sur. O sea, el largo de los canteros, que ahora vamos a ver el ancho, siempre tiene que ser con un sentido norte-sur. ¿Por qué? ¿Qué pasa del este al oeste? ¿Qué nos pasa? Sale el sol. Sale el sol, claro. Entonces, proyecta sombra a los otros cultivos y es lo que nosotros no queremos. ¿Por qué? Mientras más sol, mejor va a ser para la planta. Entonces, el ancho del cantero, ahora lo vamos a explicar. El largo siempre va a orientación norte-sur. Siempre, en la medida que ustedes puedan. Ahora, si justo tienen un árbol, si justo tienen una medianera, si tienen un galpón o tienen algo de eso, bueno, nada. Nos adaptamos a las circunstancias y lo hacemos de otra forma. Bueno, dicho eso, ya tenemos el terreno, ya sabemos dónde vamos, cómo preparamos los canteros. ¿Querés contarle vos, sí? No, contalo. Bueno, les cuento yo entonces. Nada, ahí definimos sí o sí el ancho de cantero. ¿Cuánto calculan ustedes que tiene de ancho de cantero? Vamos al chat. Bueno, claro, esto en vivo se les pregunta, ustedes hay un feedback, un ida y vuelta que se hace mucho más ligero. Lo omito un poco y digo, bueno, che, me vas a contestar, qué rapidez. Estamos en 60 centímetros. No, es muy poquito. El ancho ideal del cantero es de 1,20 m. Bueno, o sea, que esto que estoy señalando, de punta a punta, tiene que tener 1,20 m de ancho. ¿Puede ser menos? Sí, puede ser menos. ¿Puede ser más? No. Porque, exacto, ahí lo que dice la vecina Elizabeth, es el largo del brazo. Exacto. ¿Por qué? Ustedes piensen que para poder trabajar las líneas de siembra del medio, no podemos pisar lo que nosotros delimitamos como cantero y tenemos que estirar el brazo. Entonces, el ancho común, digamos, el largo común de los brazos, decimos, bueno, podemos hacerlo hasta 60 centímetros. ¿Por qué? Los otros 60 centímetros nos vamos a la otra punta del cantero y podemos trabajarlo. Ahora, si vamos a trabajar con los nenes chiquitos, como a veces pasa que se trabajan en jardines y demás, el ancho del cantero sí lo tenemos que hacer más chiquito. ¿Por qué? Porque el nene no tiene 60 centímetros del largo del brazo, tiene mucho menos. Entonces, ahí lo evitamos. Bueno, che, pero si yo tengo un brazo recontra largo y puedo hacerlo más ancho, sí, podés, pero no se recomienda porque se le va a empezar a complicar para poder trabajar las plantitas. Entonces, el ancho, 1,20 m. El largo es el que ustedes quieran. Lo ideal es hacerlo cada 5 metros, 6 metros, no mucho más largo de eso, porque ustedes piensan que para ir de un lado al otro, si no, tienen que caminar toda la vuelta, se terminan volviendo locos y se quieren cuando hacerlo tan largo. Entonces, lo ideal es darle un cortecito, que aparte le va a permitir, si van a trabajar con una carretilla o con algo, poder pasar y no tener que dar toda la vuelta. Bueno, eso es el ancho de rizo, el ancho de cantero. Después hay que dejar siempre un pasillo. Exacto. Ese pasillo, ¿cuánto debería ser? Unos 40 centímetros más o menos, medio metro. ¿Por qué? Porque nos va a permitir, por un lado, trabajar tranquilos durante el cantero, que podemos ponernos de cuclillas, que si alguien tiene que pasar por atrás puede pasar, si tenemos que pasar con una carretilla puede pasar. ¿Por qué? Porque una vez que nosotros delimitamos el 1,20 m de ancho de cantero, no lo pisamos más. Ahí ya decimos, bueno, esta tierra no se toca y bueno, entonces
aprovechamos los pasillos que sí va a crecer el pasto, que sí podemos pasar y no pasa nada. Bueno, hablo medio acelerado, capaz. No, perfecto. Bueno, Yo bueno. quería correr esto porque acá hay algo importante. Ahí está. Esto vendría a ser lo ideal, después si ustedes van a hacer en sus casas, bueno, es la huerta, que está la casa, bueno, ahí se casa, una casa grande al parecer, y bueno, la huerta. Además de la huerta, ustedes cuenten de que pueden hacer la bonera, que después vamos a explicar bien qué es la bonera. Va a haber, dentro de las clases vamos a ver el tema del compost y demás, que es muy bueno, fundamental para aprender a hacerlo. Y bueno, dentro de la huerta también tenemos un espacio que ahora va a estar en desuso porque se terminó la temporada de primavera-verano. Ustedes piensen que la siembra, los cultivos se dividen en dos temporadas. Temporada otoño-invierno y temporada primavera-verano. La temporada de primavera-verano, como el clima le indica, va a ser clima más cálido, plantas la mayor parte de fruto, van a ver el tomate, el pimiento, los zapallos, sandía, melón. Todo eso es de temporada primavera-verano. Después tenemos temporada de otoño-invierno, como puede ser el brócoli, las habas, las arvejas, porque aguantan climas más bien templados. Y después tenemos algunos cultivos que son de todo el año, como puede ser la selva, la lechuga, exacto, el rabanito, esas son de todo el año, así que la podemos sembrar en cualquier momento. Hay variedades propias de otoño-invierno y primavera-verano que lo que hacen es aumentar el rinde, hacen que no se vayan en flor tan rápido, pero eso después también lo vamos a ir viendo. Bueno, hay recolección de agua. Si ustedes pueden hacer la recolección de agua, mejor. ¿Por qué? Porque es el agua que nosotros hacemos de lluvia es un agua más pura, más limpia. No estamos utilizando agua de red, aparte estamos haciendo un cultivo bien sustentable, por así decirlo. Aunque tengan que tener en cuenta que en la parte donde recolectan el agua, tengan cuidado que si es agua limpia, a pesar de que ahora está yendo el verano, hay que tener cuidado con el tema del dengue, más que nada en verano, de que no se críen las larvas y todo, así que tengan atención a eso, presten atención, que no quede el agua estancada. Ponerle un tulcito, ¿no? Por lado de si hacen recuperación de agua de lluvia, que está buenísimo, ponerle un tul arriba, enganchadito, para que no se generen larvitas, no entre mosquitos. Exacto. Bueno, hay las herramientas que... sí, tranquilo. Si querés ponerle la otra pantalla. La que sigue. La que sigue, exacto. Tarda un cachitín en cargar, que es cómo nosotros vamos a ir preparando el cantero. Ahí está. Bueno, ahí ven, está el ancho del cantero, que es de 1,20, el pasillito de 40 centímetros, 50 centímetros, y donde ustedes ven los zapallos, eso se llama chacra. La chacra sirve para los cultivos de gran porte o de crecimiento indeterminado, como puede ser el zapallo. También vamos a poner el maíz. Bueno, a raíz del maíz también va ahí el poroto. Muchas veces se pone la berenjena también en lo que es la chacra por el tema del crecimiento de la planta. Ustedes piensan que las plantas de gran porte nosotros no podemos poner el cantero. ¿Por qué? Porque nos va a ocupar mucho espacio, nos va a dar sobre y va a ahogar o a asfixiar a las otras plantitas. Bueno, ahí justo aclara lo que es la chacra en sí. Bueno, ¿cómo preparamos el suelo? Es es lo que tenemos que hacer ahora, digamos. Este fin de semana igual no es ideal para preparar el suelo. ¿Por qué? Está anunciado lluvia. Entonces, acuérdense siempre que cuando llueve, después no se trabaja la tierra. Si la trabajamos antes y llovió, es una bendición. Pero si llovió, no tenemos que trabajar el suelo. A tener en cuenta ese pequeño detalle. Bueno, bueno, ahí justo habla de, si lo hacemos en tacho, justo de lo que estuvimos hablando un ratito antes, es que sí o sí que tenga 40 centímetros de alto. 40 centímetros, insisto, en una planta de gran porte. Ustedes piensen que la parte aérea tiene que tener correspondiente su parte radicular. Entonces, una planta de tomate, una planta de habas que viene de ahora, todo eso sí o sí necesita buena profundidad. Unas plantas, como puede ser la radicheta, la rúcula, que rico, la rúcula, todo eso, pueden hacerlo hasta con 15 centímetros que va a andar bien. ¿Cuál va a ser el problema? Acuérdense que si usan menos, a veces la planta no llega a tener un buen crecimiento, no llega a cumplir las distintas etapas de su desarrollo. Entonces, capaz que tenemos una planta muy linda de tomate, pero no da muchos frutos o no llega a dar frutos. Eso se debe a que, bueno, las raíces no pueden explorar a recuperar buenos
o sea, no pueden ya consumir, adquirir los nutrientes que necesitan y nada, queda chiquitita. Se estresa la planta. Las plantas, aunque parezca mentira, en las macetas se terminan estresando. Las zanahorias aromáticas, bueno, la zanahoria se puede poner, sí, ahora después igual vamos a dar un detalle propio de la zanahoria. Las aromáticas, la mayor parte va en macetas tranquilamente, lo que lo va a condicionar el tema de la maceta, de vuelta, insisto, es con el crecimiento de la planta. A veces que tiene un crecimiento chico, pero porque también el tamaño de la maceta es chica, y después muchas veces se nos muere porque creció tanto que nosotros la planta no tiene dónde explorar para seguir sacando nutrientes y se nos termina muriendo. Pero ahora en un cachitín también lo vamos a ver. Dice, bueno, que acá, bueno, les leo lo que dice un minuto, igual lo están viendo ustedes, que abajo hay que hacerle los agujeritos para que el agua de lluvia del río salga por el fondo, o sea que drene, eso es, que drene. ¿Por qué es fundamental que drene? ¿Sí? Para que no se ahogue. Que no se ahogue. ¿Por qué se nos ahoga si no? Porque las raíces no pueden respirar, Exacto. quedan saturadas de agua. Y es importante, que esto yo no lo sabía, lo aprendí con Fede, el poner, o sea, la maceta tiene los orificios, ¿no? Para que el agua drene, pero también para que se oxigene, ¿no es cierto? Por eso es importante, ahí está, digamos, como sobre unos ladrillitos, ¿no? Claro. Las macetas. Yo eso lo aprendí hace poco. Claro, bueno, pero la realidad es que si no también ese agujero se tapa. Si ustedes no lo ejemplo, ahí se ve, le pongamos piedritas en el fondo y demás. ¿Por qué? Es un comentario medio al margen, pero que viene al caso. Los suelos de esta zona son más bien arcillosos. Ustedes vieron que cuando está la tierra mojada y la tocan, se hace como arcilla, se medio que se compacta, que queda apelmazada. Bueno, porque son suelos más bien arcillosos acá. Así está como está el limoso, está el otro que es arena. Lo ideal sería de que nuestro suelo, nuestro sustrato, tenga más porosidad, que tenga más cuerpo. A ver, al ser tan arcilloso, ustedes lo ponen en la maceta, siembra y van a ver de que esos agujeritos se terminan tapando. Se tapan, no drena el agua y se nos terminan pudriendo las plantas. Medio que lo encaré por el otro lado del tema porque les iba a dar un ejemplo de que muchas veces pasa de que las plantas, Todo de costado. Claro, es lo mismo. Lo que pasa es que ustedes hacen de costado, capaz que hasta la altura de costado donde no está el agujerito, se les termina inundando. ¿Por qué? Porque recién a que ustedes pusieron el agujerito va a empezar a drenar. Por eso lo ideal es ponerlo abajo. Es muy común, más que nada en el tema de las plantas del interior, de que van a ver que se les empieza a poner amarillas y que se les empieza a secar. Y dice, uy, che, se nos secó la planta, le falta agua, le falta agua, le falta agua. Y siguen regando, y siguen regando, y siguen regando. ¿Qué pasa? La parte más superficial de la maceta, de la tierra, se evapora el agua esa y da la sensación de que está seca. Entonces nosotros decimos, che, está amarilla, está caída, le falta agua, y eso yo la riego todos los días. Bueno, ahí está el problema. La regamos, la regamos, la regamos. El agua no drena, no llega a evaporarse o a evapotranspirarse porque la planta a su vez transpira. ¿Qué hace eso? Que los poros donde está el suelo se empiecen a llenar de agua. Las plantas respiran por las raíces, no pueden respirar, y a la vista lo que nosotros vemos es que la planta se seca. Pero se seca no por falta de agua, sino por un exceso del agua. Entonces, nada, cada vez que ustedes rieguen, traten, al menos una vez por semana, de fijarse de que si drena o no el agua por abajo. Si no drena, agarren un palito, como si fuese, lo ideal es los brochets, digamos, que son finitos, clávenlo en la tierra y sáquenlo. Y vean cómo sale. Si ven abajo que la punta salió como con mucho barro, significa de que están pasados de agua, que no está drenando, y nada, dejen de regar automáticamente, dejen que empiece a transpirar, o sea, a evaporarse el agua del suelo y a transpirar por parte de la planta, para que, bueno, terminar el tema del riego, o sea, de la humedad de esa tierra, y reguemos más pausadamente, digamos, reguemos cada 2 o 3 días. Y veamos de hacer los agujeritos abajo para que empiece a drenar y evitar ese problema. Acá tenemos que hay una gente que está queriendo entrar al curso. No olvidé por dónde estaba. Nada, fundamental lo de las macetas. El tamaño va a corresponder con el tamaño de la planta y que drene, fundamental. Si nosotros solamente le vamos a poner la tierra que tenemos en el fondo de nuestras casas,
traten de ponerle un poquito de arena en la tierra. Porque, como les decía antes, al ser tan arcillosa, nosotros lo que tenemos que darle es un poquito más de cuerpo para que que haya más porosidad, que empiece a haber un poquito más de oxígeno y que la planta pueda respirar. Y por otro lado va a ayudar a que el crecimiento de las raíces tenga menos resistencia, por ende va a afianzarse mucho mejor que si fuese un suelo más bien duro. Nada, eso tener en cuenta si van a hacer un cultivo en maceta o si van a tener una plantita de su casa ornamental, digamos. Que dicho sea de paso, mientras estamos buscando el otro, acá cómo preparar el suelo, les cuento algo más. El día de mañana, cuando ustedes vayan a comprar el vivero, esto siempre lo digo, porque yo tengo una pica con los viveristas, casi le diría. Porque ¿qué hacen? Les venden unas plantas enormes en macetas chiquitas. Y el común de la gente, entre los cuales me incluía, incluso a mi vieja que lo sigue haciendo y cada vez que le digo, mami, por favor, no lo hagas más, es que compran la planta grande y una maceta chiquitita. Y acuérdense lo que les decía, la parte aérea tiene que corresponder con la parte radicular. ¿Qué pasa? Ustedes sacan la planta grande, que encima el del vivero se la vende más cara, y cuando lo sacamos, nos encontramos con que están todas las raíces enrolladas. Es un quilombo, disculpen la palabra, y si tiene los agujeritos van a ver que sobresale de parte de las raíces. Bueno, esa planta se estresó, y el día de mañana cuando nosotros la plantamos, muchas veces no llega a prosperar, o sea, tarda mucho en crecer, tarda mucho en desarrollarse. Pasa mucho, ¿saben con qué? Con los limoneros. Creo que ponen la planta de limones y pasan 6, 7. La planta de limones al 5º año ya empieza a dar frutos. Pero bueno, compran una planta grande, o sea, ya tiene unos cuantos años, la plantan y no le dan los limones y dicen, ¿qué le pasa? ¿Qué le pasa? Algunos le pegan a la planta porque supuestamente le pegan al árbol y crece. Hay una parte de mito acá. Hoy vamos a derrumbar un par de mitos. ¿Qué pasó ahí? Nada, la planta se estresó, una planta muy grande, una maceta muy chiquitita, ustedes la plantaron y va a costarle mucho arrancar si es que arranca. Ahí está el problema. Capaz no solamente va a tener crecimiento, o sea, va a dar muchas hojas, crecimiento sin tamaño. Y no va a llegar a desarrollar. El desarrollo es pasar de una etapa a la otra, por ejemplo, no sé, la foliación, la floración, fructificación, bueno, esas son las etapas de la planta. Antes viene germinación, emergencia. Bueno, nada, cuando vayan a comprar al vivero, por favor, los que vayan a comprar, compren macetas grandes, plantas chiquititas. Entonces ahí se van a asegurar una muy buena calidad en cuanto a la planta. Ahora, bueno, generalmente el vivero, como compra por maceta, compra macetas chiquititas, plantas grandes y las vende mucho más caras. Me fui por las ramas, pero como esto sí, ahí a modo de consejo para cuando vayan a comprar al vivero y el vivero no se achanta y medio que no se está, que suele pasar. No todos, pero muchos. Bueno, ahí, ¿cómo preparamos los canteros? La tierra se trabaja a un determinado nivel de humedad, ni muy seca ni muy mojada, ¿no? Obviamente que lo que les decía antes, si llovió, no van a poder trabajar. Si está totalmente seca de días, de semanas, y va a ser complicado, se hace mucho polvillo, y empieza a tener otros problemas que ahora lo vamos a tratar. Hace un ratito, si mal no recuerdo, me hiciste una pregunta. Si la Tierra se da vuelta o no, ¿no? Si se da vuelta o no. Está bueno para que nos lo respondan ellos y ellas. ¿Ustedes creen que la Tierra hay que dar la vuelta cuando se prepara el cantero? Exacto. Como hacían nuestros abuelos. Nuestros abuelos. Mi abuelo daba vuelta a la Tierra. Una costumbre que tenía. Y bueno, acá estamos. A ver, la respuesta, no. Muy bien, Andrea dijo que no. Andrea dijo que no. A ver si alguien más, aparte de Andrea, sí se cae. Bueno, ya estamos en un 50 y 50. Por lo menos uno más, así desempatamos. Número impar desempata. No. Paula y Gerardo dijeron no. no. Bueno, no, ya ahí empezó a tomar carreras, ya está. No. Bueno, igual de paso se lo explicamos el por qué no, porque nunca está de más decirlo. ¿Por qué no lo damos cuenta? ¿Sí? Porque los primeros 20 centímetros, ¿sí?, de nuestro suelo alberga a esa cantidad de organismos que necesitamos para nutrir nuestras plantas, ¿no es cierto? De hecho, se llama horizonte, ¿no? El primer horizonte tiene tan solo 20 centímetros. Si nosotros lo damos vuelta, o sea, desperdiciamos todo ese potencial que tiene ese primer horizonte del suelo. Exacto, no es ni más ni menos que eso, digamos. El horizonte, perfil
o sea, se le llama de distintas formas, pero a fines prácticos lo mismo. La primera capa de suelo es la capa más fértil, donde, por un lado, están todos los microorganismos aeróbicos, porque podrían repetir, sí, que es la primera capa del suelo, los primeros 10, 15, 20 centímetros, no mucho más, según también qué tipo de suelo sea, son los más fértiles. ¿Por qué son la primera capa, el primer perfil, el primer horizonte es el más fértil? Porque en ese sector o en ese lugar es cuando se da toda la descomposición de las hojas que caen, los bichitos que se mueren, los microorganismos aeróbicos, porque son los que a nosotros nos ayudan, son los que están ahí presentes, en esa capa bien superficial. Entonces, si nosotros, por ejemplo, el suelo no lo tocaríamos y dejaríamos que esté en una evolución constante solo, ese horizonte, ese perfil, esa capa, a medida que va pasando el tiempo, se va volviendo cada vez más ancha, por así decirlo, tiene más tamaño y con más nutrientes disponibles. ¿Por qué? Porque a medida que se va descomponiendo va aumentando ese sustrato, ese suelo. ¿Qué pasa si nosotros lo damos vuelta? Todos esos nutrientes, de tenerlos disponibles acá, los tiramos a, no sé, 30 centímetros, que es lo que mide la pala, para abajo. Entonces, 30 centímetros abajo los nutrientes. Nosotros plantamos una planta cualquiera, no sé, lechuga, una lechuga. Plantamos una lechuga. La raíz no tiene 30 centímetros, 20 centímetros como para empezar a explorar y consumir esos nutrientes, sino que va a tardar un tiempo. Y los primeros días de la planta, por así decirlo, los primeros estadios, es cuando al principio más necesita de nutrientes para que pueda crecer sano y fuerte, como un bebé, como cualquiera de nosotros, que, bueno, a nosotros son los primeros 3 años de vida los fundamentales. Bueno, en este caso, la planta, los primeros 20, 25 días a partir de la emergencia, o sea, a partir de que vos se brote, son los fundamentales para poder afianzar y tener una buena planta. Después, obviamente, que va a necesitar muchos nutrientes en el caso de que, por ejemplo, vaya a fructificar, como el caso de un tomate. Pero si no, los primeros días de la planta, por así decirlo, es fundamental de que cuente con buena calidad y buena cantidad de nutrientes. Si ustedes lo ponen abajo, esos 10, 15, 20 centímetros bien nutridos, la planta va a tardar en poder absorberlos o tenerlos disponibles. Es solamente que por eso que nosotros no damos vuelta a la tierra, ¿sí? Para no perder ese perfil nutritivo que tiene. Ahora, y si dimos vuelta a la tierra, ¿qué pasa como hacían nuestros abuelos? Nada. O sea, las plantas van a crecer con menos nutrientes, digamos, van a tener menos nutrientes disponibles al principio. Cuando empiecen a explorar, ustedes piensan que las raíces exploran y de paso rompen estructuras y van a aprovechar esos nutrientes. Así que nada, los primeros 10, 15, 20 centímetros del suelo, recontra nutritivos, no lo damos vuelta. Bueno, ahí dice, bueno, el primer paso, limpiamos el terreno, quitamos los yuyos, cascotes y vidrios. Eso, a ver, siempre nosotros vamos acomodando el terreno. Acuérdense de esto, siempre les conviene delimitar el cantero que nosotros vamos a utilizar. ¿Por qué se airea los primeros centímetros que son más fértiles, que se hace el humo, de las hojas que se mueren con los bichitos? Exacto. Muy bien, Andrea. Ahí, digamos, Andrea, digamos, para deconstruir esos otros mitos, ¿no? Digamos, ¿qué hacía mi abuela, tu abuela, seguramente esta cosa de barrer las hojas, ¿no? Hay que barrer las hojas, aunque sea la tierra, se barrían las hojas, que en realidad las hojas no se barren. Claro, mucho menos quemarlas, como hace mucho que queman las hojas, me agarro la cabeza. Exacto, porque es parte de esto que comenta Andrea, digamos, el proceso, hay que dejar el proceso de degradación de esa materia orgánica para que los nutrientes o los componentes, las moléculas de esas hojas vuelvan a la tierra, claro, en ese proceso cíclico, en ese ciclado de la tierra. Aportan carbono, nitrógeno, o sea, ustedes piensan que esas hojas están compuestas de distintas moléculas que se van descomponiendo, se van transformando y que después quedan en distintos nutrientes que nos van a servir para nuestras plantas. Acá tenemos algo, capaz que se le desconectó. Bueno, nada, limpiamos el terreno. Ahí yuyo. Menos mal que pusieron la palabra yuyos. Este es un manual de límite. Y no malezas, porque la palabra, el término malezas está mal dicho, porque no hay plantas malas y plantas buenas.
hay plantas deseadas por momentos y hay plantas que en este momento nosotros no queremos. Pero bueno, nosotros vulgarmente le decimos malezas, bueno, en este caso yuyos es más que acertado. Bueno, marcamos los canteros. Acuérdense, 1,20 metros, dejan el pasillo de 30 a 40 centímetros para poder caminar cómodos con la carretilla y a su vez también para poder ponerse en cuclilla y trabajar las líneas de siembra. Ahora, una vez que nosotros delimitamos el cantero, es el 1,20 metros que nosotros tenemos, lo que tenemos que hacer es, entre comillas, limpiarlo. ¿A qué me refiero con limpiarlo? Tienen que sacarle todas las plantitas, ahí está casi digo todos los yuyitos también, que nosotros no deseamos. Tenemos que sacar las piedras, si hay vidrio, eso lo tenemos que dejar ahora les digo la palabra, pero después voy a autocorregir. Pero primero lo digo de una forma, no lo tomen nota textual, que después le va a decir por qué lo decimos de esta forma. Lo que tenemos que hacer es que el suelo quede desnudo, que quede limpio, solamente la tierra. Ahora, ahí capaz que alguien que sabe va a decir que está diciendo una barbaridad este chico. Sí, estoy diciendo una barbaridad. Es solamente por unos minutitos que decíamos que el suelo está desnudo. Bueno, sacamos todos los yuyitos que, entre comillas, que vamos a ir sacando, acuérdense de sacarlo de raíz. Que no es, che, corto el pasto, corto el yuyo y dejo. No, no, saca de raíz. ¿Por qué? Porque si no, enseguida va a volver a brotar. Entonces, sacamos todas las piedras y, bueno, acá dice, hacemos una zanja de 30 centímetros de ancho y 30 centímetros de profundidad. Esto es una forma, para hacerlo ustedes lo pueden hacer como a ustedes les resulte mucho más cómodo. Los 30 centímetros que dice de profundidad se refiere a que, buenas tardes a todos, no pasa nada, uy, no hay problema, Patricia, igual seguramente en el próximo encuentro vamos a ir repitiendo cosas, porque esto es constante, vamos viendo y nada. Igual es importante que sepan que queda grabado, después pueden entrar a la página del Ideal Avellaneda claro. Y va a estar colgado el videito de este encuentro, sí, no es linda la palabra clase, esas cosas. Lo ideal siempre es, digamos, hoy la coyuntura no lo permite, es en ronda, todos juntos. ¿Por qué? Porque no es que uno sabe y el otro escucha, y uno escucha y el otro habla, y uno solo es el que sabe. Esto es un proceso en el cual vamos aprendiendo mutuamente. A mí me pasa, bueno, a vos también, de que muchas veces un vecino, una vecina dice algo que uno no conocía y lo incorpora y bueno, nada, estamos en un constante aprendizaje en el día a día, en todos los sentidos. Bueno, ¿cómo preparamos el suelo? ¿Por qué dice 30 centímetros de profundidad? Porque es digamos, no el ancho, es lo profundo que tiene el alto de la pala. Es simplemente por eso que dice 30 centímetros. Le pueden dar más, le pueden dar un poquito menos, no hay ningún tipo de problema. Lo que hacen es hacer la zanja, me licenciaba, y ustedes corren un poquito para atrás, ahí dice 5 centímetros, lo pueden hacer un poquito más ancho, el pan, digamos, o sea, hacen la zanja, ahí está, hacen la zanja, acá, claro, yo me olvido que tengo la computadora, entonces lo muestro. Hacen la zanja, y acá, por ejemplo, pasaron 5 centímetros, 10, clavan la pala y empujan para adelante. Corren de vuelta otros 10 centímetros o 5, clavan la pala y empujan para adelante. Es lo único que hay que hacer. ¿Y qué es lo que estamos haciendo con eso? Oxigenando la tierra. ¿Para qué no va a servir oxigenar la tierra? O sea, es romper la estructura del suelo, mejor dicho. ¿Para qué nos va a servir? Primero, para que las raíces, cuando nosotros pongamos las plantitas, puedan expandirse bien. Y por otro lado, lo que suele pasar cuando los suelos hace mucho tiempo que no fueron cultivados y no tienen plantas grandes, es que se hace como un planchado. Ustedes piensan que las capas inferiores, al no tener raíces que exploran, al no tener raíces que exploran, al no excavar, al no hacer nada, se va como planchando, se va endureciendo, es como un planchado, se compacta. Entonces, ¿cuál es el problema? Que muchas veces tarda en drenarse, y más cuando son suelos arcillosos como son acá. No es que estamos en el desierto, que es arena, que llueve y enseguida se secó todo, como en las playas, ojalá que lindo las playas, ¿no? Y ahora en el frío ya se nos fue la época. Bueno, ahí dice, bueno,
Lo colocamos en la zanjantería de esta forma todo el largo del cantero. Rompemos los pedazos de tierra amasada y por último rastrillamos para dejar nivelada y pareja la tierra, nuestro espacio de cantero. Bueno, no es ni más ni menos que eso. Vamos picando la tierra si quedaron cascotes, porque acuérdense que yo le dije que entre 5 y 10 centímetros. Entonces, ese pedacito que nosotros volcamos para adelante queda medio compacto. Entonces, con la azada, que no sé si la conocen, pero es como si tuviese como un zapín, hay que ver si conoce el zapín, igual después vamos a ver todas las herramientas que vamos a ir necesitando. Bueno, van picando el suelo, rompiendo la estructura, pero siempre le va a quedar el perfil, o sea, el perfil con más nutrientes, siempre les queda arriba, así que zafan con eso. Pican todo, y ya les queda joya para poder sembrar. Igual, eso en cuanto al preparado de la tierra. ¿Se acuerdan que yo les decía que tienen que dejar a raíz, o sea, todo desnudo el suelo? Porque sí. No hay que dejar todo el suelo. Ahí está, corregime vos. Hay que dejar el suelo totalmente desnudo, sin ningún yuyito, sin nada. No, a ver, estaría bueno preguntarles, yo creo que acá saben mucho. Sí. ¿Dónde hacemos la zanja? Buena pregunta. En el extremo, hagan de cuenta que es el cantero. Sigan el cursor. ¿Ven el cursor ahí? Sí. Este es el largo del cantero y esto vendría a ser el ancho. El ancho. Bueno, la zanja la hacemos en el extremo, acá en la punta del cantero, hacen la zanja y después lo único que tienen que hacer es clavan la pala y vuelcan la... O sea, donde hicimos la zanja, esa tierra, la sacan de nuestro cantero. Entonces queda un hueco, queda una zanja propiamente dicha. ¿Qué hacemos ahí? Clavamos la pala y empujamos para adelante. Clavamos la pala y la empujamos para adelante. Entonces lo que va a hacer es que la tierra que estaba acá se cae para adelante. La que estaba acá se cae para adelante y vieron que empieza a ver como una luz. Bueno, eso es, o sea, parte de la aireación que tiene la tierra. No es que la damos vuelta, sino que dejamos un espacio para poder descompactarla. ¿Sí? Pues, clavamos la pala y la tiramos para adelante. Es para romper esa estructura que decía, digamos, y para descompactar la tierra y airearla y oxigenarla. No es dar la vuelta. Y esa tierra que nosotros sacamos de la primera, donde hicimos la zanja, cuando llegamos a la parte final, nos va a quedar un hueco. Bueno, ahí va esa tierra, la mandamos para atrás y ahí nos queda parejo. La zanja sirve para drenar, ¿verdad? No, en realidad muchas veces se le pone alguna zanja a los costados, algunos cultivos que tienen, en realidad es por doble motivo. Por un lado, sirve por si son lugares medio que se inundan, lo que hacen es como una barrera para que no nos barra el cantero. Y por otro lado, en lugares que son muy secos, ¿qué hacen algunos? A ver, más en la zona de Cuyo y demás, el riego no es como acá que nosotros tenemos por goteo, o en algún lado sí, o que vamos con una manguera. Bueno, en los cultivos grandes lo que hacen es inundan el terreno. Entonces lo que hacen es, hacen los canteros sobre nivel, abren como unas compuertas, que en realidad son compuertas de canales, y baja el agua, inundan, pero ¿qué pasa? Como son lugares tan secos, ese agua dura nada, enseguida drena y se evapora. Es por eso que sirve. La zanja, bueno, en este caso en zona más de acá, es para que no se nos inunde y demás, no es más que para eso. Volvíamos al suelo desnudo. Sí. ¿No? Decíamos que no tiene que estar. Yo digo suelo desnudo y sí, acá me está corrigiendo. Creo que acertadamente. Creo, a ver, no va a contar porque está acertado no, que la corrección. A ver si alguno o alguna se anima a escribir por qué no deberíamos dejar el suelo desnudo, así como está en la imagen 6. Bueno, mientras tanto, mientras alguien toma la posta y lo contesta, bueno, a ver, hay distintos tipos de riego, porque justo ahí me metí con el tema del riego por inundación. Hay riego por inundación, riego por goteo, riego por aspersión, y más adelante, en el próximo encuentro, porque así nos abandonamos con muchas cosas, vamos a explicar el tema de el riego en general, porque no es lo mismo en distintas zonas y en distintas épocas del año, y después empiezan a ver los grandes problemas. Bueno, ahí nos contestaron, tenemos dos respuestas que nos vienen bien. Dicen que no hay que dejar el suelo desnudo porque matan los microorganismos. Y Patricia dice para mantener el suelo húmedo. Exacto, a ver. Por un lado, lo de matar los microorganismos es medio relativo. Lo que pasa es que
al no haber materia orgánica para descomponer y todo, bueno, esos microorganismos capaz que no toleran grandes temperaturas. Ustedes imagínense que el pastito, todas las plantitas, lo que hace también es termorregular la tierra. Entonces, cuando tenemos una cobertura bio, esto es un abono verde, que se podría hacer, lo que hace es regular también la temperatura de la tierra, y si ustedes eso lo dejan totalmente desnudo, si muchos microorganismos no toleran grandes temperaturas, sí, se nos mueren. Por otro lado, otra respuesta de Patricia que dice, porque son todas correctas, Sí, para mantener el suelo húmedo. Exacto, pero en este caso, digamos, no es que necesitamos la humedad en sí, porque hay un cultivo que va a necesitar ese agua. Pero ¿qué pasa? Si el suelo queda totalmente desnudo y pega mucho el sol, van a ver que la tierra como que se les cuartea toda, empieza a tener otras propiedades, y ahí se empieza a poner fea la tierra. Entonces lo ideal es que nosotros se empieza a resecar tanto que se empieza a compactar de vuelta. ¿Y nosotros qué estuvimos haciendo? Rompiendo estructura para descompactándola. Y a la inversa, ¿no? Si llueve mucho, o sea, nos lava el suelo, no se exacto. correntía. Ahí justo Andrea escribió porque se desgasta con el tiempo la semilla de las que comen los pájaros. Sí, a ver, eso bueno, ahí justo estaba diciendo, sí, así que te dejo que lo termine la frase. No, digo que el suelo no debe quedar al descubierto, primero por el calentamiento que le provoca al suelo y la compactación que le provoca al suelo de los rayos del sol. Y por otro lado, porque si llueve mucho, claramente todo ese suelo, esos primeros 20 centímetros que nosotros decimos que eran muy importantes, se lavan, ¿no? Se lavan por escorrentía, o sea, la fuerza del agua cuando llueve barre con todo ese primer horizonte. Arrastra. O bien, si hay mucho viento, ustedes piensen, si secó, está la tierra suelta, queda medio como polvito, como polvillo, viene el viento y es esa montones de tierra, se todo, dentro de toda la tierra dentro de casa, bueno, no solamente dentro de la tierra, sino que se toman todos los nutrientes, ¿no? Perdió la capa más fértil, entonces por eso siempre dejamos un poco de pastito, un mantillo que le decimos nosotros, para que no se nos erosione el suelo, que no se nos reseque y que mantenga la vida, digamos, ahí, que lo que nosotros queremos es que haya microorganismos. Ahora bien, no se asusten si ustedes preparan el suelo y a los 10 días vuelve a salir de vuelta. Imagínense que de ahí quedaron semillas, quedaron otros pedazos de raíces de las plantitas y vuelven a brotar. Entonces, esto es un proceso que nosotros vamos a tener que ir haciendo de desmalezar, entre comillas, cada semana, cada 15 días, aunque después, por el paso del tiempo, es cada vez más espaciado, ahí está, no me salía la palabra, porque ya después va pasando, no van quedando, digamos, restos de las otras plantitas. Ahora bien, ¿qué pasaría? Bueno, che, entonces, ¿para qué entonces estamos sacando todas las plantas si al fin y al cabo nos conviene tenerlas? O sea, nos van a cuidar el suelo y todo. Bueno, ahí está el problema. Si nosotros dejamos todas las otras plantas que nosotros no son las que queremos, en este caso que son las de la huerta, ese pastito, ese yuyito que está ahí, nos va a competir por los nutrientes, por el agua y por el sol. Entonces, vamos a tener, por ejemplo, una planta de lechuga y al lado tenemos un yuyito de este tamaño. Y al lado la planta de lechuga. ¿Qué va a pasar? La lechuga, en lugar de formarse con forma de cabeza bien como gordita y ancha, o sea, sí, gordita sí es ancha, no valga la redundancia, digamos, así rechonchona la lechuga, ¡oh, qué rica! Está bien formada la cabeza de la lechuga, bueno, va a haber hojas finitas, largas, ¿por qué? Va a competir por el sol. ¿Por qué compite por el sol? Porque la planta hace fotosíntesis. A través de la fotosíntesis, ahí está, la planta genera ATP, que es su energía, entonces sí o sí tiene que hacer fotosíntesis. Bueno, se ponen hojas muy largas, finitas, y por eso nosotros que plantamos una lechuga es cualquier otra cosa. Así, che, esto no tiene forma de lechuga. Aparte, se hace larga, finita, no tiene fuerza y se cae. Entonces queda una planta caída que después cuando está en el suelo la agarran los hongos, que es otro tema que también vamos a ver, y se pierde el sentido de lo que nosotros estamos buscando. Por otro lado, la planta va a competir con el yuyito, entre comillas, por el agua que está disponible. Entonces capaz que no va a poder hidratarse bien. ¿Por qué? Porque parte del agua que estaba para ella disponible se la está
absorbiendo a la planta de al lado, al igual que los nutrientes. Entonces, para evitar la competencia, acá creemos como que es, entre comillas, es un monopolio, digamos. Es un monopolio de las plantas, solamente para la huerta, son las plantas de producción hortícola. El resto nosotros no las queremos. Pero bueno, nada, igual piensen de que uno dice el chiste, porque en realidad después, cada 10 centímetros, 15, 20, 30 centímetros, como mucho, va a haber otra planta, porque dentro de la línea de siembra van espaciadas, van a tener distintas plantitas. Pero bueno, al principio, como le decía yo, las plantas son cuando más requieren de todos estos nutrientes que están ahí. Si nosotros le ponemos competencia, se le complica para poder absorberlo y, bueno, no es la idea. Exacto. Bueno, entonces, una vez que preparamos el cantero, que descompactamos la tierra, podemos cubrirlo, ¿sí? Hacer una cobertura vegetal. Claro, dale con el cursor que hay. Ella me estaba señalando como, porque nosotros estamos viéndolo de otra forma, pero ahí lo estamos viendo. Sí. Ese mantillo. Hacemos este mantillo, esta cobertura vegetal, ¿sí? Para brindar la humedad. Brindar la humedad, protegerla del viento. Sí, y del viento. Hasta que preparemos. Un detalle a tener en cuenta ahí, paso. ¿Con qué hacemos el mantillo? Porque claro, pasto y hojas secas. Ahora, si nosotros queremos que el mantillo es ponerle 2.000 kilos de hojas secas, lo que vamos a hacer es que se hace como una capa impermeable, como si nosotros hemos puesto un nylon. ¿Por qué? Hoja con hoja con hoja con hoja se empiezan a cerrar entre sí. Viene el agua y nada. No, claro. Entonces es en medio de una macana eso. Entonces lo ideal es ponerle, pero espaciado, no hagamos un colchón, un super colchón de hojas secas y pasto seco. Pongámosle, pero vieron como está en el dibujito, que no está todo lleno de pasto, sino que permite de que aire, si no pasa eso, no hay presencia de oxígeno y los microorganismos aeróbicos empiezan a escasear. Creo que tenemos una hoja más. Porque bueno, la idea hoy era que preparen el suelo. Acuérdense de si lo van a hacer en maceta. Bueno, eso después es lo del calendario de siembra. Ahí podemos esperar un poquito más. Acuérdense que lo que nosotros vamos a ver es para nuestra zona. No es lo mismo cultivar en Buenos Aires que cultivar en Jujuy, en Santiago del Estero, Formosa, que cultivar en lo que es el noreste, o sea, en la región mesopotámica, que cultivar en, no sé, Cuyo. Los climas son totalmente distintos, los tiempos son totalmente distintos, entonces, nada, ahí viene otro calendario de siembra y otras formas de sembrar. Pero eso lo vamos a ver en el próximo encuentro, vamos a ver tipos de siembra, cómo sembramos. Está bueno lo de las semillas. Sí, ahora lo vamos a recordar de nuevo. Porque ya cuando vemos semillas, ustedes con esto, o sea, tienen como tarea para el hogar, digamos. Los que van a hacer la huerta pueden tener este fin de semana, no, porque dijimos que va a llover, pero si hoy no llueve, el domingo ya pueden preparar el suelo, pueden preparar la tierra. Entonces, pueden ir preparando los canteros, o ir preparando las macetas que van a utilizar. Acuérdense, 40 centímetros la más grande, cuando son plantas más chiquitas puede ser más angosta. No es necesario que sea una maceta en sí, digamos, podemos reciclar de paso. Algún bidón, algún tacho de pintura de 20, y me voy de vuelta por las ramas, así que nada, volvemos. Ya tienen cómo preparar el suelo, las características principales. Ahora lo ideal es, vamos a sembrar. Como el próximo encuentro es de siembra, de tipos de siembra, está bueno ver lo que le va a decir Silvia. Sí, lo vuelvo a recordar. A partir de hoy y toda esta semana, ustedes pueden mandar un mail al mail que dejé en el chat, que ahora lo vuelvo, termino de decirlo y lo vuelvo a escribir. Pueden mandar un mail para pedir semillas, el kit de semillas del programa Pro Huerta, y lo vienen a retirar acá. Nosotros estamos en MITE 633. Andan el mail, las chicas se los confirman y pasan a buscar las semillas y ya van teniendo por lo menos la materia prima ahí para hacer la práctica en casa. Claro, tienen la tierra, tienen las semillas, no tenemos muchas más excusas. Tienen el agua, le falta nomás el agua, después ya estamos todos porque el clima acompaña, porque son semillas de temporada, así que ya no necesitarían otra cosa.
nada, bueno, ahora la idea es que si tienen alguna duda, alguna consulta, alguna sugerencia también, porque capaz para nosotros es el primer encuentro y estaría bueno que nos digan más o menos qué les pareció, si uno habla mucho, si se va por las ramas, si más o menos es lo que están esperando, o si... Y si no lo que están esperando, esperen en el próximo encuentro, que el próximo encuentro va a estar mucho mejor, va a ser mucho más dinámico y con mucho más contenido. Claramente estos encuentros son más lindos presenciales, bueno, la situación de la coyuntura no la ayuda. Es muy jugoso, bueno, Patricia, qué bueno. La verdad que sí, o sea, son más lindos presenciales, claramente, ¿no es cierto? Uno interactúa, esto ahí está, como decía Fede, digamos, el proceso de conocimiento se construye colectivamente, ¿no? Digamos, con los aportes de todos y todas, sobre todo en este tema, ¿no? En este tema de agroecología que nosotros dijimos que tienen que ver con prácticas ancestrales, ¿no es cierto? Sí. Así que, pero bueno, hacemos lo que podemos en esta coyuntura. Vuelvo a recordarles que el último encuentro, querríamos, si todo continúa como ahora, que pueda ser presencial. Nosotros acá en Avellaneda creo que estamos en fase 3, o sea, al aire libre puede haber hasta 20 personas, siempre con todos los recaudos y los cuidados, con el barbijo, con el alcohol, con el distanciamiento que corresponde, pero al aire libre podemos estar, digamos, 20 personas, así que nada, los que quieran venir a hacer el taller práctico de la huerta comunitaria, ahí en Palabra Viva en Piñeiro, bienvenidos sean, también nos lo escriben en el mail que vamos a dejar ya otra vez. Ahí igual tenemos que tener en cuenta las vecinas, vecinos, vecines de Avellaneda o de Capital o de donde sean, es que también cuentan, estamos a disposición para cualquier tipo de asesoramiento si lo requieren. Nos contactan a través del Ideal y podemos hacer una visita, si es una huerta comunitaria, si es una huerta demostrativa, estamos a disposición para lo que ustedes necesitan. No es solamente la charla, no es solamente la semilla, sino cuenten con nosotros para poder hacer el acompañamiento necesario y que nada, que esto prospere. La idea es que ustedes sean soberanos en cuanto a su alimentación, la cual va a ser saludable, de calidad, y bueno, nada, creo que decíamos, podrían repetir las dimensiones en el suelo de la huerta, solo llanamente los cuentacasillos y no me quedó claro el ancho y el largo. Bueno, ¿le querés contar cómo le responde vos o le respondo yo a Natalia? No, Natalia, que estaba preguntando si podrían repetir de nuevo las dimensiones del suelo. Las dimensiones del cantero, dijimos, el largo, el que querramos. Se aconseja no más de 5 metros porque nosotros tenemos que hacer el recorrido para trabajar de un lado y de otro. El ancho, 1,20. ¿Por qué? Porque es la distancia de nuestros brazos, ¿no? En el caso de los adultos, ¿no? En el caso, como decía Fede, que si hacemos un cantero para trabajar con pequeños y pequeñas, hay que hacerlo más acostito por la distancia de sus brazos. Pero la idea es que sea de 1,20 m, porque yo puedo trabajar de un lado y del otro, ¿sí? Ahí está, acá sería 1,20 m de ancho por el largo que ustedes quieran. Igual en el próximo encuentro lo vamos a explicar porque nosotros solamente estamos dando las medidas del cantero. Ustedes después también tienen que empezar a pensar cómo es que va a ser ese cantero, la disposición, el tema de la planificación para la huerta, bueno, y cómo sembramos y todo, pero eso todo lo vamos a hacer en el próximo encuentro. Hoy era más que nada una presentación que sepan qué es lo que vamos a ver, que nada, que va a ser todo el tema de la producción hortícola, que es una producción agroecológica, y una diferencia, algo que me olvidé, que es muy común, que suele pasar, de que se confunde el término agroecológico con orgánico. Agroecológico habla más bien de buenas prácticas y de confiar en lo que el productor nos dice, de confiar en lo que están haciendo, contra lo que es una producción orgánica que está certificada. Por eso los productos orgánicos son tan caros, porque bueno, están certificados, tienen distintas características que el productor agroecológico no lo puede hacer. ¿Por qué? Por un tema de que hay veces que necesitas 400 metros de distancia con un cultivo convencional y no siempre se puede respetar eso. Bueno, distintas cosas que si quieren y están interesados no hay problema como para poder desarrollar. Pero bueno, cuando vayan a comprar y digan que es agroecológico o en transición agroecológica, significa eso, de que están tratando de no utilizar ningún tipo de químicos, ningún tipo de semillas modificadas y eso.
Después, el tipo de tierra para macetar. ¿Qué hay que comprar? Bueno, ahí te está... Me hemos contestado hablando. Sí, dale. Bueno, no importa, ahí Sí le está contando que, bueno, que lo ideal es usar un sustrato, pero bueno, si ustedes hacen un compost que va a tardarle hoy, le va a tardar 4 o 5 meses, y dice, no, lo quiero arrancar ya. Bueno, ustedes pueden utilizar cualquier tipo de tierra. Hay distintas calidades en base a el pH que tiene ese suelo, ese sustrato, en base a la composición del mismo. La realidad es que van y compran tierra fértil y le va a estar bien. Si no quieren comprar tierra fértil, que me parece que está bien porque es un producto caro, bueno, les conviene conseguir tierra de cualquier lado, una tierra negra, que es lo ideal, y mejorarla un poquitito. ¿Cómo la mejoramos? Ahí sí, comprar un poquito de abono, de lombre compuesto, ponerle, porque no es hacer una maceta entera de lombre compuesto. Lo ideal es hacer tierra común, con un poquito de lombre compuesto, con un poco de perlita. La perlita es cara, no quieren hacerlo, bueno, le podemos poner un poquito de arena para darle un poco más de cuerpo. Pero bueno, lo ideal es no entrar en gasto porque ir al vivero a comprar tierra es caro, así que lo ideal es consigamos un poquito de tierra, algún vecino, dale que tiene un poquito de tierra, despreocúpense en cuanto a al contenido de nutrientes de ese suelo. ¿Por qué? Porque salir le va a salir siempre algo. No es que no le va a salir un tomate, no le va a salir lechuga, no. Salir va a salir. Lo que pasa es que, bueno, si tiene más nutrientes va a andar mejor. Pero lo que nosotros lo podemos ir mejorando ese suelo. Y así no tienen que entrar en el gasto. Y si van a ir a comprar, bueno, si ya están decididos a comprar, compren tierra fértil y vayan preparando el campo de a poquito. Bueno, y traten, cuando lo vayan a tocar, de que la tierra toquen y sientan que es esponjosa. Si ustedes no compran una marca y les venden y dicen, che, este sustrato es bueno, metan la mano, tóquenla. Si ven que está poroso, bien esponjoso, es un buen sustrato y vale la pena. Pero bueno. Bueno, y antes de terminar, para no cansarlos en realidad, porque ya son 19:35, comentarles que acá en IDEAL tenemos una mesa, ¿no?, con la temática que trabajamos, la temática ambiental. La mesa se llama Ciudad Sustentable. Y desde el equipo de Ciudad Sustentable estamos construyendo huertas comunitarias en distintas instituciones del municipio, ¿sí? Instituciones que están vinculadas a cuidadores comunitarios, a centros culturales, digamos, sí, perdón. No, esto, y claramente, digamos, si quieren participar y tienen la intención de meter la mano en la tierra y hacer la práctica, están invitados y pueden escribirnos también para participar. Sí, perdón. No, yo no sé por qué estaba la cámara acá. Yo miraba acá. Claro, por eso. Bueno, ahí Patricia pregunta si se pueden poner cáscara de huevo. Esa la respondemos un minuto rápido ahora, no hay problema. Es que sí, se puede poner cáscara de huevo, pero no es que mejora el suelo. ¿Por qué? Porque solamente estamos aportando calcio en ese caso. Lo ideal de la cáscara de huevo es ponerla en nuestra compostera, en nuestra abonera, que va a aportar el calcio y a su vez otras plantas otros desechos orgánicos van a aportar otro tipo de nutrientes, como puede ser el nitrógeno, el fósforo, el potasio, bueno, el carbono mismo. Entonces, lo ideal es no poner la cáscara suelta, sino hacerlo en la compostera. ¿Por qué? Porque aparte del proceso de descomposición, en el transcurso de esa descomposición, hay veces que no conseguimos que el producto final sea el que nosotros queremos. ¿Por qué? Porque van a ir estando... O sea, ese proceso se va a ir dando cuando está en el suelo y eso a veces puede llegar a ser, mejor dicho, perjudicial. Así que, nada, la idea de la cáscara de huevo es dejarlo en la compostera. La yerba en la compostera. Si no tienen compostera, bueno, la yerba no hay problema con que la tiren, pero la cáscara de huevo no lo saturen de cáscara de huevo, capaz píquenlo un poquitito, que quede bien roto y pongan, si van a poner uno, bueno, no pasa nada, pero no aporta más que calcio. Igual esto es un hábito, digamos, que es sumamente necesario que tomemos, ¿no es cierto? El tema de separar los residuos en origen y de poder compostar. Cuando uno piensa en las huertas, nos damos cuenta de que nuestro recurso suelo está bastante deteriorado, que nos cuesta mucho conseguir tierra fértil. Ahí caemos en la cuenta de cómo es un recurso sumamente escaso y limitado. Entonces, la necesidad de realizar el compost, digamos, haciendo la separación de los residuos de nuestra casa para poder devolverle a la tierra todos esos nutrientes que de la degradación de los productos orgánicos, ¿no? Ahí tenemos que uno de los principios de la materia es que ni se crea ni se
ni desaparece, solo se transforma. Claro. Bueno, cuando nosotros compostamos, lo que estamos haciendo es devolviéndole todos los nutrientes que esas plantas en algún momento sacaran de la tierra, devolviéndoselos a la tierra a través del compostaje. Así que por eso es un hábito que tenemos que generar, ¿no? Exacto, hay una sana costumbre, pues ya ser. Bueno, yo creo que ya estamos, para no demorarlos más. Los esperamos el viernes que viene, a las 6 de la tarde, 6:15. Sí. Sandra, ¿alguien quería hacer una pregunta? Sí, levantó una mano. Sí, desmuteate si podés. O escribir. ¿Dónde? Acá, para ahí. Ahí está. Ahora sí, tenía que permitirme vos. Es que el compost, ¿cuándo sé que está listo para poder ponerlo en la tierra? Porque me quisieron regalar compost, pero tenía 15 días y yo no sé cuánto tiempo tiene que estar para poder mezclarlo y que no vengan los roedores. Mínimo 3-4 meses, mínimo. Que es el proceso de degradación. Un compost de 15 días no está degradado. Claro. Tenía 15 días solamente de elaboración. Sí. Claro. Sí. Vos tenés que ver que cuando ves el compost, no tenés que detectar qué era lo que había ahí adentro. Tiene que desaparecer la forma de la cáscara de papa, de la cáscara de, no sé, zanahoria, o sea, vos no tenés que distinguir qué es lo que hay ahí adentro. ¿Sí? Claro. Que más o menos dura. Sí, es un proceso que va a depender mucho de las cuestiones climáticas también y de lo que nosotros vamos poniendo en el compost. Pero puede tardar de 3 a 4 meses en temporada de verano a 6 meses en temporada de lo que es el invierno. Porque ustedes piensan de que el compost se hace también con temperatura. Obviamente que hay temperatura propia. Claro. El proceso de descomposición, nada, si la materia se transforma y a su vez libera energía en forma de calor. Entonces, el compost empieza a subir de temperatura, llega a unos 45 grados, que es el momento en que se compone bien, y después baja la temperatura, pero ustedes lo van a ir notando para saber cuándo está listo el compost, metiendo la mano, o sea, por así decirlo, y viendo si se descompuso, si ya perdió su forma, como nosotros la estamos viendo, o también van a ver de que si le empieza a bajar el volumen, ustedes ya por sí de una semana o 15 días al momento que lo iniciaron, el volumen baja un montón. Entonces ahí ya recién está arrancando y todavía va a bajar mucho más. Después, bueno, dice, depende del material orgánico. Bueno, llega a leer. Bueno, entonces es bueno colocar lombrices californianas. Ahí está, en verano madura más rápido el compost, sí, ahí ya me están variando. Es que no hay más. Ahí está. Bueno, ahí leí una, si se puede poner lombrices californianas. Sí, se le puede poner, lo que hace la lombriz es acelerar el proceso de descomposición. Ustedes piensen que las lombrices se alimentan en relación a su peso, o sea, 1 kilo de lombrices van a consumir 1 kilo de materia orgánica. Está bien que hay que tener 1 kilo de lombrices, es más complicado. Pero sí, igual también el resultado final no es lo mismo. Un compost que un lombricompuesto son cosas distintas, pero sí, ayuda a hacer la descomposición, el proceso de descomposición mucho más rápido. ¿Cuál es el nombre de la organización de huertas comunitarias en ese municipio? Bueno, yo no les sabría decir. Y después me parece que hay una puntada más arriba, pero bueno, me perdió. Cualquier cosa, sí, pasó. Sí. Arriba, un segundito nomás, si quieren alguna pregunta más, ahora ya la vemos, y si no, igual también, depende del material, la cáscara de palta verde, muchísimo, pero la papa no tanto. Eso porque tiene mucha agua dentro. Sí, todos los cultivos no se descomponen, o sea, todos los desechos orgánicos no se descomponen de la misma forma. De hecho, van a ponerle capaz una ramita, y la rama pasaron 8 meses y no se terminó de descomponer. ¿Por qué? Porque tiene otras propiedades y hace que tarde un poco más. Con el paso del tiempo se va a descomponer, sí, porque es producto orgánico. Ahora, no se le va a descomponer, no sé, si tiene un pedazo de plástico o algo de eso, nada. Eso sí,
Eso te da la pauta de que por qué no hay que separar el origen, el tema de la biodegradación que tiene. Pero bueno, ahí bueno, voy por las ramas y igual vamos a tener un encuentro que es todo el compost porque es un mundo en sí mismo, pero que es fundamental tanto para la huerta como para el tema de la separación en origen y para las plantas ornamentales de las casas de todas. Ahí entendí, Paula y Gerardo preguntaban cuál era el nombre de la organización y pone Ciudad Sustentable. Claro, no es el nombre en realidad de la organización, sino de una mesa de trabajo que funciona acá en el ideal, ¿no? Con distintos actores. Y desde acá pensamos talleres, conversatorios que tengan que ver con la temática ambiental. Arrancamos con este taller de agroecología que nos está dando Fede del INTA, pero la idea también es luego realizar un conversatorio de residuos, ¿no? Para que aprendamos e incorporemos el hábito de la separación de residuos, que no solamente tiene que ver con esto, con el poder recuperar ese porcentaje importante de materia orgánica que podemos digamos, utilizar para construir suelo, sino que tiene que ver también con optimizar los recursos naturales, reutilizando los materiales reciclables, reintroduciéndolos en el circuito, digamos, productivo y generando valor agregado y trabajo para los cartoneros y cartoneras recuperadores. Los recicladores, sí, los recuperadores. Así que, nada, vamos a ir avanzando, vuelvo a repetir, siempre en la temática, por lo menos desde esta mesa, en la temática ambiental, ¿no? Digamos que tanto hace falta. Respondo a la última pregunta y quedan liberados. Querían saber si van a hablar de desinfección de suelo para antes de sembrar. En realidad no se desinfecta el suelo, lo que a veces se hace es esterilización del suelo, pero una esterilización del suelo es cuando hay un problema de hongos o de algún virus en particular. Si no, la realidad es que no hace falta, porque cuando desinfectamos en realidad lo que hacemos también es matar a los organismos vivos que son benéficos para nuestra huerta, a los descomponedores y demás. Entonces ahí no hay que hacer una desinfección, no hay que hacer nada. Distinto es si hay presencia de un hongo o demás, que sí es un proceso que hay que hacer, que es esto que le dije recién, que me olvidé el nombre, que es esterilización del suelo, que es algo, entre comillas, sencillo, es un tanto complejo solamente por el tema de tamaños, pero bueno, lo vamos a ver con el tema de plagas y preparados caseros para combatir hongos, algunos insectos y demás. Así que bueno, nada. Cualquier otra duda igual que tengan, la pueden anotar para el próximo encuentro, si ustedes empiezan a hacer la huerta y les surge alguna duda, o surge algún problema, o ven algo que les resulta extraño, nada. No sé. O mandamos un mail, ¿no? Mandamos un mail a contacto@filialavellaneda.com.ar y independientemente de eso, nosotros les vamos a estar mandando material para que ustedes puedan tener y puedan leer en sus casas. En el próximo encuentro van a estar, nos pueden consultar lo que quieran, que no hay problemas. Y si tienen alguna foto capaz de algún bichito o algo que les está atacando, también nos pueden acercárnosla. Vamos a estar resolviendo dudas y consultas. Así que bueno, nada. Bueno, desde acá nos saludamos y salimos de acá de esta pantalla. Exacto. Acá estamos. Así podemos verlos a todos. Acá. Ahí. Ahí está. Ahí volvimos. Ahí está. Bueno, muchas gracias a todos y todas. Nos vemos el próximo viernes. Espero que hayan tomado algunas cositas. Y bueno, hacemos el intercambio en el próximo encuentro. Buen fin de para todos, para todas. Y nada, nos estamos viendo el próximo viernes. Bueno, gracias. Hasta luego.